Hola a todos, qué gusto tenerlos por acá, bienvenidos a esta clase magistral. Si están estudiando Derecho o simplemente tienen una mente súper curiosa, llegaron al lugar indicado. Hoy vamos a hacer un análisis profundo, verdaderamente exhaustivo, sobre los cimientos absolutos del derecho civil. Vamos a hablar de los hechos jurídicos y de esa maquinaria tan pero tan intrincada que es la voluntad humana. A ver, lo que vamos a desglosar hoy es literalmente la columna vertebral de cualquier relación jurídica. No nos vamos a quedar solo en la teoría pura y dura, en los libros. Vamos a ver cómo operan estas normas en la calle, en la vida real. Así que pónganse cómodos, preparen sus apuntes y prepárense para una inmersión total en este tema fascinante. ¡Arrancamos! Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara y pasará por 5 grandes estaciones. Primero, vamos a ver qué son los hechos y actos jurídicos. Segundo, los requisitos de la voluntad. Tercero, cómo se da la manifestación de esa voluntad. Cuarto, nos metemos con imputabilidad y causalidad. Y finalmente, cerramos con los actos involuntarios e ilícitos. Sección 1. Hechos y actos jurídicos. El origen de las relaciones. Piensen en esto. En el mundo del derecho, absolutamente cada consecuencia, desde algo tan simple como comprarse un café a la mañana hasta firmar un contrato multimillonario, tiene un detonante inicial. A ese detonante, nosotros lo llamamos hecho jurídico. Si nos vamos al artículo 257 de nuestro código, lo define como todo acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, altera de alguna forma las relaciones o situaciones jurídicas, o sea, produce la adquisición, la modificación o la extinción de un derecho. Y ojo acá, esto incluye hechos de la mismísima naturaleza como un nacimiento o un granizo que destruye una cosecha, y también los hechos humanos. Para que lo entiendan fácil, si una hoja cae de un árbol en medio del bosque y no pasa nada, es un simple hecho material. Al derecho no le importa. Pero si esa misma hoja cae sobre el parabrisas de un auto, provoca un choque y causa un daño que la ley debe regular, ¡boom! Ahí se transforma en un hecho jurídico. La clave está en si tiene o no consecuencias para la ley. Ahora, dentro de los hechos humanos que son lícitos, permitidos por la ley, hay una trampa clásica de exámenes. Por favor, pongan la lupa acá. Tenemos que diferenciar dos cosas. Por un lado, los simples actos lícitos. Acá la persona actúa, sí, pero sin la intención de crear efectos jurídicos. Sin embargo, la ley viene y se los otorga igual. Esto es lo que llamamos el efecto ex lege, o sea, por imperio de la ley. Un ejemplo súper claro, imagínense que alguien pinta un cuadro un domingo a la tarde solo por diversión. No está pensando en contratos, pero la ley automáticamente le otorga derechos de autor sobre esa obra. Por otro lado, tenemos a la gran estrella del derecho civil, los actos jurídicos. Estos se ejecutan con el propósito directo, deliberado y consciente de crear, modificar o extinguir derechos. Esto es el efecto ex voluntate, por la voluntad. Casarse, firmar un contrato de alquiler, comprar una casa. Aquí, la ley hace silencio y escucha la autonomía de la voluntad de las partes. Pasamos a la sección 2. Requisitos de la voluntad, las condiciones internas. Para que el ordenamiento jurídico reconozca que una acción fue verdaderamente voluntaria, la mente de la persona tiene que cumplir con 3 condiciones que son innegociables. Son como las 3 patas de un trípode. Si falta una, se cae todo. Paso 1. El discernimiento. Esta es la aptitud natural, digamos genérica, para razonar y distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo justo de lo injusto, es la madurez mental básica. Paso 2. La intención. Esto ya es afinar la puntería. Es aplicar ese discernimiento como un rayo láser a un acto específico. Es la concordancia perfecta entre lo que tu mente entiende que va a hacer y lo que tu cuerpo finalmente ejecuta. Y el paso 3, la libertad. Básicamente, el poder de decidir hacer algo sin tener presiones externas, sin que nadie te esté obligando. Como les decía, si falta tan solo uno de estos 3 peldaños, el acto, para el derecho, nace jurídicamente involuntario. Fíjense bien en esta pantalla porque acá es vital separar 2 conceptos que a veces se usan como sinónimos en la calle, pero que jurídicamente son mundos distintos: el discernimiento y la capacidad. La falta de discernimiento es no tener uso de razón natural, es un estado psicológico real de ese momento. La falta de capacidad, en cambio, es una etiqueta puramente legal y abstracta que te pone la ley. Vamos con ejemplos. Un adolescente de 14 años tiene pleno discernimiento, entiende perfectamente el mundo, pero la ley le niega la capacidad legal completa para ciertos contratos. A la inversa, piensen en un adulto de 30 años, plenamente capaz para la ley. Si ese adulto se emborracha hasta perder el conocimiento, en ese momento sigue teniendo su capacidad abstracta, pero tiene 0 discernimiento natural. ¿Por qué importa esto? La clave está acá. La falta de discernimiento te exime de responsabilidad si cometes un ilícito, mientras que la falta de capacidad simplemente sirve para anular contratos lícitos. Son 2 herramientas totalmente diferentes. Y hablando de adolescentes, nuestro sistema adopta un enfoque matemático muy estricto para medir el discernimiento.
Presten atención a las edades. Para los actos ilícitos, la ley dice que el discernimiento se alcanza a los 10 años. ¿Por qué tan temprano? Porque es bastante fácil comprender rápidamente que robar, romper algo a propósito o lastimar a alguien está mal. En cambio, para los actos lícitos, salta a los 13 años. La razón, firmar un contrato, evaluar conveniencias económicas, requiere de una madurez intelectual un poco mayor. Y un detalle fundamental, estas edades no son sugerencias, son lo que en derecho llamamos una presunción iure et de jure, y se escribe así, tal cual, en latín. Esto significa que es una presunción legal absoluta. No admite prueba en contrario. Si alguien tiene 9 años, para la ley no tiene discernimiento para un acto ilícito. Punto final. Aunque traigan psicólogos que digan que el chico es un genio superdotado, al juez no le importa. La ley cierra la puerta. Avanzando con estas condiciones internas, ustedes se preguntarán, ¿qué sucede cuando esos pilares que mencionamos sufren ataques? Bueno, aquí aparecen los famosos vicios de la voluntad. Son como virus en el sistema. Si lo que falla o se infecta es la intención, suele ser por error o por dolo. ¿Qué es el error? Es una equivocación espontánea tuya, una discordancia genuina entre lo que vos pensás y la realidad. Pensaste que comprabas un reloj de oro y era de lata, pero nadie te mintió, te equivocaste solo. El dolo, en cambio, es un engaño. Es cuando alguien activamente instiga ese error. El vendedor te jura y perjura que es oro, tendiéndote una trampa mediante una maniobra engañosa. Por otro lado, si lo que se destruye es el pilar de la libertad, estamos ante la violencia. Esto puede ser violencia física pura y dura o violencia moral, o sea, intimidación, amenazas graves. Cuando estos vicios atacan, el acto nace enfermo, viciado, y el derecho, por suerte, permite pedir que se anule. Vamos a la sección 3, manifestación de la voluntad, la condición externa. De nada sirve tener una voluntad interna perfecta, con discernimiento, intención y libertad al 100% si todo eso se queda atrapado en tu cabeza. La voluntad tiene que salir, debe proyectarse al mundo material. Y aquí es donde tenemos que desmitificar esa famosa frase de los abuelos, el que calla, otorga. Bueno, bórrenla de su mente. En el derecho civil, bajo nuestro artículo 263, el silencio no significa absolutamente nada. No es ni un sí, ni es un no. El silencio absoluto es, legalmente hablando, mudo. Solo vale en excepciones muy contadas. Por ejemplo, cuando la ley te impone la obligación de explicarte, o si las partes ya tenían un acuerdo previo que decía, si no me contestas en 3 días asumo que sí. Pero sin esos escenarios específicos, tu silencio no te compromete a nada. Entonces, si el silencio no sirve, ¿cómo se manifiesta la voluntad? El código nos da 3 formas. Primero, la expresa. Esta es la más obvia, de forma verbal, por escrito o por signos inequívocos. Imagínense estar en una subasta y levantar la mano. Eso es un signo inequívoco. Estás diciendo, compro. Segundo, la forma tácita. Acá no hay palabras, pero tu intención se infiere de tu comportamiento. Si te mandan una caja de manzanas a tu tienda, no decís nada, pero las pones en la estantería y las empiezas a vender, tu conducta está aceptando la mercadería. Y tercero, presumida por la ley. Hay casos donde la ley misma impone una intención. El clásico ejemplo, si un pagaré termina físicamente en manos del deudor que tenía que pagarlo, la ley presume que el acreedor se lo devolvió porque le perdonó la deuda o porque ya le pagó. Un detalle vital. Cuidado con esto. Las declaraciones hechas en broma, lo que en latín se llama con animus jocandi o intención de bromear, carecen de toda seriedad y por lo tanto son completamente inválidas para el derecho. Sección 4. Imputabilidad y causalidad adecuada. Acá la cosa se pone interesante. ¿Qué ocurre cuando nuestras manifestaciones de voluntad salen mal y causan daños? El sistema jurídico necesita poner un límite al efecto mariposa, y para eso utiliza el principio de causalidad adecuada. Escuchen bien esto porque es fundamental. No cualquier causa física es una causa legal. Imagínense que alguien, manejando mal, atropella a un peatón. La causa física de la pierna rota del peatón es el auto. Hasta ahí estamos. Pero, ¿qué pasa si mientras el peatón está en el hospital recuperándose, el edificio colapsa por un terremoto imprevisible y el peatón lamentablemente muere? ¿Es el conductor del auto un asesino? ¿Es responsable de la muerte? No. La ley hace una pregunta clave. ¿Era la acción previsible según el curso natural y ordinario de las cosas? Atropellar a alguien causa lesiones. Eso es adecuado y previsible. Pero que un terremoto tire abajo el hospital no es el curso ordinario. Ese hecho extraordinario rompe el nexo causal. Para entender exactamente hasta dónde llega la responsabilidad civil y qué cosas tenés que pagar, los profesores solemos usar una trágica, pero muy útil, analogía ganadera. Presten atención a las 3 categorías. Consecuencias inmediatas. Son las que derivan directamente del hecho. Vos le vendés una vaca enferma a un granjero y esa vaca se muere a los 2 días. Eso es directo. Siempre, pero siempre se le imputan al vendedor. Tiene que pagar esa vaca.
Consecuencias mediatas. Son un eslabón más allá. La vaca enferma contagió al resto del rebaño del comprador y todos los animales mueren. ¿Era previsible? Sí. Si vendes un animal con un virus, es previsible que contagie. Por ende, también se imputan y el vendedor paga todo el rebaño. Pero atención a las consecuencias causales. Resulta que porque el comprador perdió su rebaño, se arruinó financieramente, no pudo pagar sus deudas, el banco le ejecutó la granja y su esposa le pidió el divorcio. Esas consecuencias son fortuitas, son totalmente imprevisibles según el curso ordinario de una simple compraventa de ganado. Por regla general, la ley corta ahí. Las consecuencias causales no se imputan. Y llegamos a la última parte. Sección 5. Actos involuntarios e ilícitos. Recién vimos que para ser responsable hace falta voluntad. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien causa un daño terrible, pero actuaba de forma totalmente involuntaria? Por ejemplo, sin discernimiento. Bueno, la regla general y lógica es que un hecho involuntario no genera responsabilidad patrimonial, no tenés que pagar. Pero, y acá está el gran pero, el derecho busca la justicia práctica de todos los días. Y hay excepciones. Un inimputable tendrá que sacar la billetera si hubo enriquecimiento sin causa, o, mi favorita, mediante la indemnización de equidad. Imaginen a una persona sin uso de razón, pero que es inmensamente millonaria y sin querer quema la modesta casa de un vecino de muy bajos recursos. Un juez, basándose en la equidad y viendo las fortunas de ambos, puede ordenar que el millonario compense a la víctima, aunque no haya tenido voluntad de dañar. También se responde patrimonialmente si el daño se causó con una cosa riesgosa que es de tu propiedad, como un auto, o por la responsabilidad del principal, si el que hace el daño es tu empleado. Entrando de lleno en el territorio de los que sí actúan mal a propósito o por descuido, tenemos que ver qué se necesita para que haya un ilícito civil, para que te puedan demandar. Se requiere la alineación perfecta de 3 elementos. Si falta uno, se cae el juicio. Primero, antijuridicidad, básicamente ir en contra del deber general de no dañar a otro o romper un contrato. Segundo, y este es el rey, el daño. Tiene que haber un perjuicio real, cierto, medible a los intereses de la víctima. Para que entiendan la importancia, si alguien maneja borracho y en sentido contrario por una calle que está totalmente vacía a las 3 de la mañana, comete una gravísima infracción de tránsito administrativa, le van a sacar el registro. Pero si no chocó a nadie sin daño, no hay ilícito civil, nadie lo puede demandar por plata. Tercero, factor de atribución. Es la razón legal para culpar a alguien. Puede ser subjetiva, porque tuvo intención o fue negligente, o puede ser objetiva, simplemente por ser el dueño de la cosa que causó el riesgo. Ahora, dentro del mundo específico de los ilícitos civiles, donde hay atribución subjetiva, es decir, donde miramos la conducta de la persona, la ley hace una separación muy estricta, y los términos no son los que usamos en la calle. Por un lado tenemos los delitos civiles. Acá el protagonista absoluto es el dolo. Hay una voluntad manifiesta, una intención calculada, fría y consciente de perjudicar al otro. Yo agarro un bate y te rompo el auto porque me caes mal. Por el otro lado están los cuasi delitos. Acá no hay maldad. Acá reina la culpa. No hay intención maliciosa de dañar a nadie, pero sí hubo una enorme imprudencia, negligencia o imprevisión. Ibas mandando un mensaje de texto mientras manejabas y chocaste el mismo auto. En ambos casos, tanto en el delito civil como en el cuasi delito, vas a tener que reparar los daños. Pero ojo, el dolo, al ser intencional, recibe siempre un trato legal muchísimo más severo, y los jueces son menos flexibles al calcular la indemnización. Y ya casi cerrando, es absolutamente imprescindible que nunca, pero nunca, confundan el ilícito civil con el ilícito penal. Son 2 galaxias diferentes. El derecho civil busca compensar a la víctima, resarcir. Por eso siempre exige que haya un daño real. Y como vimos antes, la responsabilidad financiera empieza prontísimo, a los 10 años. El derecho penal, en cambio, busca castigar a la persona por violar la ley y poner en riesgo a la sociedad, incluso si el daño material no llegó a consumarse, como en un intento de robo. Además, la punibilidad penal general arranca recién a los 16 años. Miremos un ejemplo de la vida real. Un chico de 15 años, aburrido, rompe un ventanal carísimo a pedradas. Penalmente la policía no lo puede meter preso porque es inimputable por su edad. Tiene menos de 16. Pero civilmente, como superó la barrera de los 10 años, sí tiene discernimiento ilícito, es responsable y su patrimonio, o en su defecto el de sus padres, va a tener que pagar hasta el último centavo del cristal roto. Como habrán notado a lo largo de toda esta explicación, el derecho civil no es solo un montón de reglas abstractas. En realidad, teje una red súper rigurosa y detallada alrededor de todo el comportamiento humano, ya sea que estés pintando un cuadro un domingo, firmando un contrato millonario o enfrentando las duras consecuencias de mandar un mensaje mientras manejas. El ordenamiento siempre está observando con lupa nuestra voluntad, nuestras intenciones y nuestras acciones. Queda flotando entonces esta gran incógnita final para que se la lleven a casa.
Al entender el peso inmenso que la ley le otorga a la previsibilidad y a nuestra intención más profunda, ¿hasta qué punto somos verdaderamente dueños de las consecuencias de nuestros actos más simples? Piénsenlo. Con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Espero que les haya sido súper útil y nos vemos en la próxima.